Entonces, vamos a hablar de la síntesis y principalmente de la síntesis gráfica. Aquí en el laboratorio nos vamos a concentrar principalmente en herramientas de síntesis gráfica, ya que tenemos a la mano la herramienta para trabajar directamente estos procesos de síntesis, que es la herramienta CAD SolidWorks. Aunque se pueden trabajar, y eso también lo podemos ver más adelante, otras herramientas. Realmente yo puedo usar cualquier CAD para hacer procesos de síntesis e incluso herramientas que en teoría no son CAD, pero que se pueden usar para ese fin. Entonces, ¿qué es la síntesis? La síntesis es llegar a las dimensiones de un mecanismo basado en unos requerimientos de movimiento. Yo necesito generar un cierto tipo de movimiento, esos son mis requerimientos de movimiento, y dado que yo tengo ya especificado el tipo de mecanismo que voy a utilizar, hay una serie, digamos, como de pasos metodológicos para llegar a las dimensiones que debe tener ese mecanismo que cumpla esos requerimientos de movimiento. En este caso, los casos de síntesis se ven como si fueran como recetas. Es muy importante ver esta parte así, de esa manera. Es como que dicen, bueno, para hacer un huevo frito hay que hacer paso A, paso B, paso C. Y lo mismo pasa con la síntesis. En la síntesis hay diferentes casos y de acuerdo al caso uno aplica como una serie de pasos y llega, digamos, a una solución, o en algunos casos puede llegar a más de una solución, que es una de las características más importantes y más interesantes que tiene la síntesis, y es que como en muchos procesos de ingeniería no hay una única solución a un problema de ingeniería. Realmente como ingenieros encontramos una solución que, que puede que para nosotros sea buena, pero de pronto alguien encuentra una solución que es mejor y así va evolucionando el proceso de diseño. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar entonces de los diferentes casos de síntesis, principalmente de mecanismos de 4 barras, que son, como les decía, son los más sencillos, pero por otro lado son uno de los más utilizados en la mayoría de las máquinas. Bien, entonces voy a compartirles acá mi escritorio. Voy a tener que abierto una sesión de SolidWorks. Compartir aquí esto para poder tener más entre banda. Y entonces vamos a empezar, digamos, con un ejercicio sencillo. Está abierto. Voy a trabajar sobre un croquis en el plano frontal. Croquis. Y en este caso, este croquis inicialmente vamos a hacer como una especie de dibujo base, un elemento base que va a trabajar. El primer tipo de síntesis que vamos a hacer es el tipo de síntesis más sencillo, pero que a su vez es uno de los más utilizados, ya sea al comienzo o al final de cualquier diseño, que es lo que se conoce como construcción de una diada impulsora. Vamos a colocarlo aquí en texto para que lo tengan ustedes aquí a la mano. Síntesis de una diada impulsora. ¿Cuándo se ve este proceso? Este proceso de síntesis se ve cuando yo necesito generar un movimiento de oscilación, es un elemento que gira un ángulo determinado. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, imagínense que yo voy a diseñar las plumillas de un limpiaparabrisas. Está en metros. Vamos a ponerlo acá en milímetros. Imagínense que yo quiero diseñar las plumillas de un limpiaparabrisas. Voy a editar aquí el croquis. Y digamos que dentro de mi diseño, o lo que plantea el diseño, es que esas plumillas tienen que girar un cierto ángulo. Imagínense que
Voy a ponerle 120 milímetros. Está pequeñito, ¿no? Una extensión más realista, ¿no? Unos 300 milímetros. Y esta la hago igual, me ahorro la cota. Y yo necesito una referencia para, en este caso lo vamos a poner aquí horizontal, una referencia, digamos, para el ángulo. Originalmente, digamos, esto está, vamos a ponerle a 10 grados y vamos a suponer que esto tiene que girar. Vamos a ponerle un número todo extraño, 47.5 grados. Yo necesito que me haga ese barrido, haga así, gire 47. Vamos a poner un ángulo más grande, realmente haga un barrido más grande. 7.5 grados. Todo este barrido está acá arriba. ¿Ok? Ese es el elemento final. Es decir, yo necesito que este elemento parta de esta posición, barra 97.5 grados y luego se devuelve. ¿Ok? Barra y se devuelve. Eso en teoría uno dice, bueno, conectémosle un motor directo y que el motor arranque, gire todo eso y luego el motor reverse y se devuelve. Pero eso es realmente hacerlo con un motor directo es bastante complejo. Entonces la solución siempre más práctica en estos casos es utilizar un mecanismo de 4 barras que en este caso cuya salida sea un oscilador. En este caso fíjense que la salida va a ser un oscilador. Y como la idea es conectarlo con algo simple, la idea es conectarlo con un motor de corriente continua, un motor que tenga giro continuo. La entrada debería ser entonces una manivela, ¿ya? Y de tal manera que el acoplador se encargue de conectar el movimiento de manivela del motor de la entrada con el movimiento de oscilador de la parte de la salida. ¿Okay? Bien, entonces para entender un poquito cómo podemos hacer ese proceso de síntesis, ahorita vamos a ver como las variantes de eso, lo que voy a hacer es, aquí a partir de este pivote, le voy a extender un poquito el brazo. El bracito acá. Voy a alinearlo. Okay. Y le voy a poner aquí una cosita pequeña. Vamos a ponerle aquí 60 milímetros. Es decir, extiendo el brazo más allá del pivote fijo, que en este caso sería ya la parte no visible de la plumilla. Esta es la parte que está debajo del capó. Línea, en este caso, lo vamos a colocar de la misma longitud. Son las dos y las coloco aquí. Bien, entonces, digamos, esta es la parte que tú ves, la parte que se ve afuera del carro. Este sería el pivote fijo. Y en la parte ya debajo del capot iría, digamos, una extensión de esos brazos, digamos. Y esta sería la posición 1. Y esta sería la posición 2. Entonces, voy a hacer la anotación de todas maneras. Las anotaciones son muy útiles porque me permiten a mí, digamos, mantener un control sobre el diseño que estoy haciendo. En este caso, vamos a llamar aquí esto A1. Y a este punto lo vamos a llamar aquí A2. Estas son las dos posiciones de estos. ¿Bien? Entonces aquí voy a cerrar este croquis porque este es como mi croquis base. Yo creo que vamos a llamar un croquis base. Voy a cambiar el nombre. Entonces, sobre ese croquis voy a hacer todo mi proceso de construcción. Voy a hacer mi trabajo de construcción. Pues por eso voy a crear un nuevo croquis que va a estar colocado sobre ese croquis base en el mismo plano frontal. Eso trabajaríamos sobre otro croquis. Importante para que funcione esto. Acuérdense de una de las herramientas que teníamos por aquí a la mano, eran las
relaciones automáticas, ¿sí se acuerdan de esas herramientas? Entonces, sí, en algunos casos son bastante útiles cuando estoy trabajando por encima del croquis y a veces no lo son tanto. Entonces vamos a, en este caso, si nos empiezan a molestar, no trabajamos tanto con ellos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar línea de construcción aquí. Primer paso. Entre este punto 1 y el punto 2, que son las dos posiciones de mi oscilador, voy a trazar una línea. En este caso sería esta línea que tengo aquí. ¿Sí? Trazo esa línea, ¿vale? Trazo esa línea que está ahí. Esta línea va a ser muy importante porque sobre esta línea va a estar la dirección en la cual yo puedo colocar la ubicación del pivote fijo de la entrada de movimiento. Entonces, el pivote fijo de la entrada de movimiento puede ir desde este punto colineal con esa línea hacia abajo. Voy a hacerlo colineal. Y aquí es donde empezamos a ver un poquito, digamos, la magia de la síntesis. El pivote fijo puede estar sobre cualquiera de estos puntos, sobre esta misma línea diagonal, ya sea que esté aquí o que esté acá, o puede estar a 2 metros. Pues obviamente la distancia que escogemos es una distancia que tampoco sea demasiado lejana, lo cual haría, digamos, el dispositivo demasiado grande, ni tampoco muy cercana, porque si es demasiado cercana, por lo menos, digamos, no se recomienda que sea menor a esta distancia, porque ahí se puede tropezar. Es decir, cuando vaya a hacer el giro, este se pueda tropezar. Digamos, entonces, esta es una distancia que es arbitraria, pero que el diseñador la escoge en función de los límites que tenga para colocar, dónde puedo colocar el motor. Sin embargo, podría irme en el otro sentido y también el motor también lo podría colocar en esta otra ubicación, ya sea sobre esta línea, hacia acá o más arriba. Pero yo les preguntaría aquí, si esto fuese una situación real, ¿sería práctico colocar el motor por acá arriba? No, porque se supone que por allá está el parabrisas. Y aquí ahí en este caso el motor estaría por fuera del parabrisas, ¿no? Estaría encima estaría encima del capó del vehículo. Entonces no sería práctica esa ubicación del motor, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la síntesis me la pueda mostrar como una alternativa, ya dentro de mis decisiones de diseño, y que en muchos casos depende de cada problema en particular, yo tomo las decisiones en función de lo que me parece razonable a mí, que se puede hacer y que no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, digamos, uno define una distancia fija. En este caso, ya esta medida que yo voy a poner, hagan de cuenta que es una decisión de diseño. ¿Okay? Voy a suponer que esta distancia son 150 milímetros. Este va a ser mi pivote fijo. Esta va a ser la ubicación de mi pivote fijo. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a colocar aquí esta cota que mide la distancia entre A1 y A2. ¿Correcto? Fíjense que me sale en color gris, porque quiere decir que ya esto está completamente restringido. Entonces esto simplemente es una cota indicativa. Entonces, este va a ser mi pivote fijo. Esto va a ser muy importante. Voy a hacer la anotación aquí. Voy a llamarlo C. Este va a ser mi pivote fijo. Entonces, este va a ser el punto donde va a colocarse la manivela de entrada. Entonces viene aquí el segundo paso más importante. El tamaño de la manivela. El tamaño de la manivela tiene que ser tal que cuando la manivela esté totalmente extendida, el punto del acoplador esté en la posición de A1. Y cuando la manivela esté del otro lado, el punto de contacto con el acoplador, con la salida, esté en el punto A2. La mejor manera de que esto funcione es que el tamaño de la manivela sea tal que sea igual. El diámetro, digamos, de esa circunferencia sea igual a esta distancia. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una cota a ese círculo y lo hago igual a esta, voy a cumplir
se cometió. Voy a ponerle aquí para construcción para que no me quede, digamos, aquí con sombra. ¿Listo? Ya, pero no me quedó. Un segundito. No me quedó bien el diámetro. Entonces, vamos a esto. Para el diámetro. Aquí igual. Y seleccionamos la cosa. Listo, ahora sí. Si vieron lo que hice, ¿no? O se lo repito. ¿Puede repetirlo, profe, porfa? Vamos a repetirlo en cámara lenta. Aquí puse un círculo, ¿no? ¿Ok? Este círculo tiene un diámetro, ¿no? Es variable. Entonces lo que voy a hacer es que este círculo, el diámetro de este círculo, sea la misma distancia de A1 a A2. Pero entonces, en vez de sacar la distancia, anotarle en un papelito y luego meterla acá en la cota, lo que hago es que directamente le meto el valor que tiene ya almacenado el software directamente en la cota y con eso me evito todos los problemas de redondeo, porque él ya va a almacenar el valor exacto. Y es aquí la cota me dice 90.22, pero es por el redondeo que él tiene a dos cifras decimales. El número puede ser diferente. Entonces, para ahorrarnos todos esos problemas de redondeo, lo que yo hago es, cuando voy a colocar la cota, inserto mi cota, coloco la ubicación de la cota y cuando ya me sale el cuadro de diálogo que me permite, digamos, meter el valor directamente, en vez de meter el valor directamente, lo que hago es hacer esto. Pongo el símbolo igual. Imagínense como si fueran a meter una fórmula en Excel. Y vamos directamente y seleccionamos la cota del valor que quiero capturar. En este caso, selecciono la cota. Y aquí quedó seleccionada. Ya yo no tengo que preocuparme porque si anoté bien el valor o no anoté bien el valor, sino directamente capturo el valor que tiene esa cota. Ya, y lo pongo aquí. ¿Listo? Esto me ahorra toda serie de errores de aproximación. ¿Bien? Profe, una pregunta, o sea, ¿y si Sí. luego por alguna razón cambio la cota, automáticamente también el círculo se va a cambiar? Sí, eso es correcto porque quedaron vinculados. Ok. Los dos quedaron vinculados. Entonces, si por alguna razón cambia esta distancia A1, A2, automáticamente también va a cambiar la construcción del círculo. ¿Ok? Y eso es lo positivo de utilizar las cotas porque eso, recuerda que el proceso de diseño es cambiante, ¿no? Entonces, de pronto uno prueba y resulta que por alguna razón no te funcionó este diseño y quieres hacer un pequeño cambio. Entonces no tienes que volver otra vez a hacer el dibujo de cero, sino que nada más haces los ajustes que necesitas y vuelves a probar. ¿Ya? Entonces te ahorras todo ese proceso de tener que volver a arrancar de cero, que es lo que uno antes no podía hacer porque inicialmente los métodos de síntesis se hacían a lápiz y papel. Lápiz y papel, instrumentos de dibujo, y si lo hacías una vez y no quedaba, pues te tocaba hacerlo de nuevo, de cero. ¿Vale? Listo. Esta va a ser la construcción de nuestro proceso de síntesis. Esto todavía no es el mecanismo. Ojo con esto. Entonces, aquí este croquis lo voy a llamar, lo mismo aquí F2, lo voy a llamar construcción. ¿Vale? Voy a llamar construcción de la síntesis. Pero ahora sí, ya que tengo la construcción, ahora sí voy a hacer el mecanismo. Voy a hacer un croquis, nuevamente otro croquis, sobre el mismo plano frontal. Entonces ahora sí voy a crear mi mecanismo. Importante. Entonces, el mecanismo se puede colocar o se coloca en la posición extendido o se coloca en la posición contraído. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo de las dos maneras y ustedes van a ver el resultado. Voy a colocarlo primero en la posición extendida. En este caso sería la posición A1. En este caso aquí. Y hasta este punto, fíjate, aquí tengo la coincidencia. Aquí va la manivela. Y hasta este punto, hasta el A1, iría el acoplador. Hasta este punto iría el pivote de la salida y voy a colocar hasta este punto la salida. Obviamente, como tengo que darle escape aquí para salir como tengo las relaciones automáticas, él, digamos, me grapó todo al croquis de abajo. Entonces, por eso todo quedó en
digamos, en negro, o sea, no se puede mover. Entonces, digamos, como tengo esas opciones, esas relaciones automáticas, hay que quitar entonces las grapas que están de más. En este caso, no hay que quitarlas todas, ojo con esto. Solamente voy a quitar esta. De aquí voy a quitar la condición de colineal. Bueno, la colineal sí la voy a dejar y voy a dejar este pivote también. No voy a dejar esto. Esta amiguita sí la voy a quitar para que este se pueda mover. Y de aquí voy a quitar también la condición de colineal porque esto no se tiene que mantener todo el tiempo. Y también voy a quitar la grapita que tengo aquí y la grapita que tengo. Y para que esto no se vaya a deformar mientras se mueve, vamos a acotar. Cotijas. Que simplemente hay que darle simplemente enter a la cota que ya me muestra. ¿Ya? Ya estas serían las dimensiones del mecanismo. Algo raro. Ah, no, no, sí, es un efecto visual. Un efecto visual. Ahora sí. Listo. Bueno, ¿cómo sabemos si funciona? Pues la mejor manera de funcionar, de ver cómo funciona, es moviéndolo. En este caso, voy a mover lentamente. Voy a hacer esto, voy a quitar porque va a pasar esto. Voy a quitar las relaciones automáticas para que cuando yo lo detenga no se me vaya a quedar clavado en una posición. Entonces vamos a ver, giramos. Hasta ahí llega la posición. Fíjense que en este punto, cuando se alineen estos dos, él llega a la posición final. Y luego sigo el recorrido de la manivela. Y nuevamente cuando se alinean, llega a la posición inicial. O sea, hay dos puntos máximos y mínimos, que en este caso es cuando se alinean estos dos, estoy en la posición 1, y cuando se vuelven a alinear, la manivela y el acoplador, estoy en la posición 2. Y cumplo exactamente, con esta construcción, cumplo exactamente el ángulo de barrido que me está pidiendo el problema. Y lo genero a partir de un movimiento de motor continuo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llamamos una diada impulsora. Pero como tal, es un mecanismo de 4 barras. Si tienen alguna pregunta. Profe, ¿poder repetir cómo quitó lo de las relaciones automáticas? Ah, bueno, vamos a explicarlo. Eso lo vimos en la clase pasada, pero vamos a repetirlo otra vez. Ustedes se van aquí a herramientas, tools, van a settings, que sería en este caso configuración de croquis, y la primera opción es esta, relaciones automáticas. Fíjense que cuando está activo, él automáticamente te va, digamos, capturando las relaciones al croquis de abajo. Entonces, digamos, lo que hace es que, como te conecta las líneas con el croquis de abajo, y yo necesito que el croquis se mueva, pues algunas relaciones me sirven y otras no. Por eso fíjense que no las borré todas, ¿ya? Entonces, si yo no uso relaciones automáticas, voy a tener la ventaja que no voy a tener que borrar algunas relaciones, pero voy a tener que poner otras. Entonces, digamos, tiene sus pros y sus contras quitarlas también, porque también uno aprovecha que ya existen algunas. Por ejemplo, esta de aquí es la que me conserva el pivote fijo de la manivela, que yo necesito ese pivote fijo. Esta de acá es la que me conserva el pivote fijo de este eslabón, que sería la salida. Es decir, estos dos serían el eslabón tierra. Y esta también me quiero conservarla porque eso es lo que mantiene estos dos como si fueran un solo cuerpo. Realmente son dos líneas, pero si yo quito esta, fíjense lo que pasaría. ¿Sí bien? Como yo quité la colinealidad, ya la parte de arriba no se me mueve. Y ese es el problema. ¿Ya? Entonces, por eso es que está la relación de colinealidad.
para que los dos se comporten como como una sola barra. Pero cuando estoy moviendo el croquis, cuando estoy moviendo el mecanismo, conviene que esté desactivada las relaciones automáticas. ¿Para qué? Para que cuando este señor llegue a ciertos puntos, no me coloque las relaciones automáticamente y me bloquee el croquis, porque si no me bloquearía el croquis. Fíjense lo que pasaría si la tengo activada y lo estoy moviendo. Por ejemplo, si activo relaciones de croquis y de pronto empiezo a mover esto y, por ejemplo, llego acá. Vamos a llegar a esta que es de pronto la crítica. ¡Chan! Enseguida, ¿qué es lo que pasa? Me saca este error porque él automáticamente le mete una de más. Entonces me toca decirle que ok, que no me preocupe. Me va a estar sacando las alertas, ¿no? Entonces, si lo dejo aquí, me va a colocar la relación automática. Entonces, bueno, listo, no te preocupes. Esto no es lo que yo quería. Entonces me va a estar sacando esas alertas, ¿no? Esas alertas me van a salir siempre que tenga las relaciones automáticas, porque él va a estar detectando esas opciones. Entonces, digamos, a la hora de mover el croquis es mejor desactivar esta amiguita para que no me esté molestando. ¿Vale? Y este sería, digamos, nuestro primer mecanismo de 4 barras creado. Y que cumple un movimiento establecido. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí Profe, y vimos el ejemplo. si quisiéramos hacer el análisis de Grashov, el eslabón tierra tendría que ser desde, pues, el que no está pintado ahí, el que no está puesto, desde C En este hasta... caso sería desde C hasta el pivote fijo, ese podríamos llamarlo O, si quieres. El origen del sistema de coordenadas, en este caso lo hemos puesto. Vamos a colocarle aquí. Vamos a llamarlo aquí O. Ese sería, digamos, nuestro origen, ¿no? Y efectivamente uno puede aplicarle a esto Grashov. Simplemente tendríamos que ir aquí al croquis del mecanismo. Voy a cambiarle el nombre aquí, ponerle mecanismo. Una vez. Voy a editarlo. Y fíjense que ya tenemos varias medidas, ¿no? Tenemos ya esta de 45.11, 195.11, esta que vale 60. Entonces solamente tendría que acotar el eslabón tierra, ¿no? Esto me da, en este caso, aquí fíjense que la dimensión tiene que ser conducida. Esa cota, digamos, es sobre distingue, por eso queda de color así grisecito claro. Entonces, si uno ve esas medidas, dice, bueno, ¿cuál es el eslabón más corto? Claramente es 45.11, ¿verdad? ¿Cuál es el eslabón más largo? Tierra. 199.08, ¿verdad? La suma de esos dos da 244.19, ¿verdad? Y si comparamos con los otros dos, que son 60 y 195.11, ¿qué me da? Que en este caso, estos dos son mayores a la suma del más largo y el más corto. ¿Eso qué significa? Lo acabamos de ver la semana pasada. Que Grashov. Es Grashov. Y de hecho, es Grashov porque es hasta, se puede, digamos, hasta observar directamente, porque en este caso, Porque ahí se ve que es manivela. Aquí tengo la manivela, es que la manivela la tengo aquí, ¿ya? Si tengo una manivela, tiene que ser Grashov. Simplemente ya aquí lo que estamos es confirmándolo analíticamente con el criterio, ¿no? Pero si ya uno ve que hay una manivela, eso debe ser Grashov. Eso no tiene
No tiene de otra. ¿Ok? Tiene que ser Grashof. ¿Vale? Entonces, una de las cosas interesantes de este método de síntesis de una unidad impulsora, a pesar de que es bastante sencillo, fíjense que tiene muchas aplicaciones en ingeniería, ¿ya? Y además me permite jugar, digamos, yo puedo jugar con las variantes, digamos, del diseño, con las decisiones que puedo tomar de diseño para hacer que, por ejemplo, el motor quede más cerca, el motor quede más lejos, el motor quede más arriba, el motor quede más abajo. Yo puedo jugar con todo eso para ir refinando, digamos, mi diseño, ¿ok? En principio, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo controlar es el tamaño de la manivela. O sea, yo puedo hacer que la manivela sea más grande o más pequeña. ¿Cómo puedo controlar el tamaño de la manivela? A ver qué se les ocurre a ustedes para cambiar el tamaño de la manivela. Si yo quisiera que la manivela fuera más corta o más larga, ¿qué tengo que cambiar? El eslabón o la distancia arbitraria del motor que está del punto A1, ¿no? Fíjense que en la base, que es esta, yo escogí una distancia de 60, ¿no? Porque la plumilla sí no la puedo cambiar, la plumilla tiene una dimensión dada, pero la distancia de este punto, que es por donde yo voy a conectar el acoplador hasta el pivote fijo, pues la escogí de 60. Si yo la escojo más grande, ¿qué va a pasar entre la distancia de A1 y A2? Va a aumentar. Va a aumentar. Y si aumenta, aumenta el diámetro del círculo, porque recuerda que el diámetro del círculo depende de esa distancia. Y al aumentar el diámetro del círculo, aumenta también el tamaño de la manivela. Entonces, lo contrario también sería, si quiero hacer la manivela más pequeña, entonces este punto tiene que estar más cerca del origen. Con eso hago la distancia más pequeña, hago el diámetro del círculo más pequeño y hago la manivela más pequeña. O sea, digamos, yo tengo opciones para controlar mi proceso de síntesis. Es decir, no es una camisa de fuerza que te da esta solución y esa es la única solución, sino que yo puedo tomar ciertas decisiones de diseño que me van a dar como resultado de pronto una síntesis más apegada a las limitaciones que tiene, por ejemplo, la mayoría de las limitaciones que voy a tener yo en diseño van a ser dimensionales. Por ejemplo, el espacio que tengo disponible para ubicar el motor. O que, por ejemplo, estos eslabones no se choquen con parte de la carrocería o no se choquen con otros elementos dentro de ya de la parte que tiene internamente el motor. Entonces, en una máquina cualquiera, pues también voy a tener esas limitaciones. Tengo las limitaciones de espacio, tengo limitaciones de choques que pueden haber entre los elementos de la máquina. Y eso tengo que tenerlos en cuenta dentro de mi diseño, ¿ok? Una pregunta, ¿esa distancia de A1 Sí. 60 es la misma de A2? Sí, debe ser la misma, porque esto es recuerda que esto lo que hace es girar. Es como gira, el radio es el mismo, ¿ya? Es un elemento que simplemente rota. Es por eso la distancia es la misma. Fíjate que te lo muestra este mecanismo. Realmente es el mismo punto, solo que pasa de A1 a A2. Entonces la distancia tiene que ser la misma, ¿ya? No puede cambiar. Si yo quisiera Profesor, hacer algún... Sí, adelante. es que una pregunta, usted tiene ahí una cuota como del círculo de 45 y pico, no veo bien, pero ahorita habíamos hecho como que de que el pedacito de A1 fuera igual al del círculo, entonces no sé por qué Sí, marcar lo que eso. pasa es que en el círculo, la cota del círculo es de diámetro. Ya cuando estoy midiendo aquí en la distancia de esta línea, este sería el radio. Sería la mitad. O sea, lo que se hace igual con el círculo es el diámetro, Es el diámetro, sí. Lo que se hace igual con el círculo del diámetro. Voy a regresarme a la pero construcción de para todas que lo vean. maneras, si el diámetro... Mira, ya, ok. el diámetro es 90.22, la mitad de eso sería 45.11, ¿verdad? Sí, Que es la medida que tienes, que es el radio. La medida de la manivela sería la mitad del círculo, la mitad del diámetro del círculo. ¿Okay? Bien, entonces esto es lo que quería mostrarles. La ventaja de utilizar un software como SolidWorks o un software, digamos, paramétrico en términos generales, es que uno puede, si quiere hacer un cambio, no tienes que volver otra vez a arrancar de cero. Puedes, tentativamente,
aquí digamos, el último croquis, digamos, que es el mecanismo construido, sí lo tendría que quitar, o por lo menos quitarle las cotas para poderlo adaptar a la modificación. Voy a hacerlo con nada más con estas de aquí. Con estos nada más. Voy a guardarlo. Y por ejemplo, voy a hacer una modificación al croquis de base. ¿Qué va a hacer cuál? Voy a aumentarle el tamaño a esto. Voy a ponerlo aquí de 80. Fíjense que alargué los dos puntos a 1 y a 2. Se alargaron, pasaron de 60 a 80. Pero como todo queda conectado, verán ustedes que en este caso se aumentó mi distancia a 120.29 y también se aumentó el tamaño de mi círculo. ¿Sí lo ven? Se aumentó el tamaño de mi círculo. Entonces, digamos, mi construcción se adaptó automáticamente a ese cambio que yo hice en las dimensiones. ¿Ok? El mecanismo no se adapta tan automáticamente porque pues él ya tiene unas dimensiones, ¿no? Entonces, por eso hay que quitar las cotas para que no genere un conflicto. Pero lo que yo puedo hacer es llevarlo, digamos, a los puntos, a los nuevos puntos. Y una vez ya los tengo en los nuevos puntos, como no tengo las relaciones automáticas, puedo simplemente acotar nuevamente. Y ya con eso tengo mi mecanismo modificado a la nueva condición. Y no me tocó, digamos, otra vez arrancar de cero. Vamos a moverlo para verificar que se mueve igual. Es el mismo mecanismo, pero ahora un poco más grande, ¿no? Y hace exactamente el mismo movimiento de manivela. ¿Ok? Entonces, por eso es que se suelen utilizar, por eso es que a mí me gusta y recomiendo utilizar bien el tema de las cotas y separar bien las construcciones, porque eso te permite, digamos, hacer esas modificaciones sin mayores traumatismos. Porque si uno podría hacer todo eso en un solo croquis, pero realmente se vuelve bastante engorroso. Y la ventaja de, como les mostraba en la clase anterior, uno ya oculta, digamos, la base y la construcción y ya tiene el mecanismo solo. Entonces, al principio de pronto la persona veía, ¿de dónde sacaron este mecanismo? Resulta que abajo, ahí abajo está la construcción, ¿no? Abajo tienes la construcción que es la que te genera todo ese mecanismo que necesitabas ahí. Simplemente que lo que hace es posteriormente lo oculta. Vamos a guardar este archivo. Pero que hagamos una síntesis de dos posiciones. Espera un segundito aquí. Ese es la siguiente ejemplo. Ya estamos de vuelta. El siguiente ejemplo que vamos a mostrar, voy a cerrar ya aquí este. Y voy a abrir un nuevo archivo de pieza. Voy a seguir aquí a milímetros. Lo llamaremos una síntesis de dos posiciones. Vamos a anotarlo aquí. Esta es una síntesis de un mecanismo de 4 barras, solo que en estos casos, en vez de utilizar, es decir, la parte útil del mecanismo de 4 barras no son tanto la entrada y la salida, porque las entradas y las salidas pues simplemente tienen un movimiento de rotación pura, sino que en estos casos lo que se aprovecha de mejor manera es el movimiento del acoplador, porque el acoplador tiene un movimiento complejo, tiene un movimiento, digamos, plano general, y eso permite que él pueda generar movimientos con mayor complejidad de lo que puedes hacer simplemente con un eslabón que rota. Entonces, vamos a mostrarles este caso particular. Que nos quede bien cuadradito.
Pero supongamos que esto es como una especie de lata, una lata de, imagínense una lata de un producto que viene por una banda transportadora, y hay una parte de un mecanismo que tiene que capturarla y mandarla a una especie de apilador. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que vamos a crearla acá. Hacerla con esto. Esta la hago así para que me pueda salir inclinado. ¿Okay? Igual a este. Ops. Cancelarlo, cancelarlo. Esta no es la que quería. Así. Igual. Fíjense que todavía está de color azul. ¿Sí lo ven? Está todavía de color azul. Esto quiere decir que esto todavía tiene movilidad. Esta caja la puedo mover, ¿no? Entonces, aquí la voy a acomodar en una cierta posición. Imagínense que, por ejemplo, las latas vienen aquí por un plano inclinado, y yo las tengo que mover aquí a la banda transportadora. Entonces voy a poner unas poticas aquí que me den la ubicación de eso. 7 y vamos a poner esta ubicación de y necesito la inclinación. Vamos a hacerla con esta cosa. Ahora sí quedó en color negro, pero quiere decir que este croquis está completamente definido. ¿Listo? Esta va a ser digamos, como mi problema. Necesito, esto viene en esta posición y tengo que colocarla en esta. Y lo voy a hacer con un mecanismo de 4 barras. Pero haciendo que el acoplador sea el elemento que tome esta caneca y la pase a esta posición. 2 posiciones. Esta es la característica de este sistema. En este caso, una de las decisiones que suele tomar uno como diseñador es dónde van a quedar ubicados o por dónde van a quedar los pivotes de ese acoplador. En la mayoría de los problemas académicos, en los problemas de los libros, eso ya te lo dan resuelto. Es decir, ya el libro te dice por dónde van a ir esos pivotes y con eso te quitan gran parte del problema de la cabeza. Pero realmente cuando uno está diseñando la máquina, esa posición de los pivotes también es una decisión que uno tiene que tomar como diseñador. Para no complicarnos mucho en este ejercicio, vamos a colocar los pivotes, digamos, en puntos, digamos, fáciles de colocar. En este caso, esto va a ser el punto A1 y este sería el punto B1 y este sería el punto B2 y este sería el punto A2. ¿Por qué hay que colocarle los nombres a los puntos? Porque inicialmente te va a decir cuál es la posición inicial, cuál es la posición final. Este punto, cómo va a quedar orientado. Por ejemplo, no es lo mismo este punto arriba y que termina aquí arriba a que termina abajo, porque termina abajo quiere decir que la lata debe voltearse para que quede hacia abajo. Entonces, digamos, por eso las letras y los números para que, digamos, quede el orden correcto y quede, digamos, la construcción adecuada. ¿Ok? No sé si está claro, digamos, la naturaleza del problema. Esto viene, digamos, por un plano inclinado, hasta aquí llegan y los va a coger el mecanismo y los va a mover aquí a la banda transportadora. Digamos que el resto del croquis es más que todo indicativo. Por ejemplo, puedo colocar una linecita que me muestre, digamos, como la banda transportadora. Sería esta. Y por acá una linecita que me muestre. Vamos a retirarla. Ahorita le colocamos una relación. Y esta, digamos que hasta aquí, por ejemplo, llegaría la banda inclinada, ¿no? Esta es nuestra construcción, esta es nuestra base. Este va a ser nuestro diseño de base.
Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestro proceso de síntesis y vamos a explicarles en qué consiste el proceso de esta síntesis de dos posiciones, ¿sí? De acoplador, dos posiciones de acoplador. Bien, presten atención porque el proceso, digamos, es rápido, pero a veces se pierden en el camino. Hago mi croquis, plano frontal, trabajo sobre un croquis encima de este y voy a utilizar primero dos líneas de construcción. La primera va a ir del punto A1, es decir, de la primera posición del punto del acoplador hasta el punto A2. ¿Okay? Del punto A1 al punto A2. Estos, digamos, son dos puntos del mismo objeto, pero en dos posiciones. ¿De acuerdo? La segunda línea va a ir del punto B1 del acoplador al punto B2. Esa es la segunda línea. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Dos líneas para mi construcción, que van a las dos posiciones sucesivas de los dos puntos que tengo de referencia. ¿Ok? Listo, ese es el paso 1. El paso 2, ¿cuál es? El paso 2 es, ojo con este paso 2. Me voy al punto medio de la primera línea. Afortunadamente con el software es fácil de identificar. Simplemente tú te acercas y él queda resaltado. Fíjate, quedó resaltado el punto medio. Entonces yo simplemente me acerco, toco el punto medio, hago clic y tiro una línea desde él. Y la voy a colocar perpendicular. Fíjense que cuando él detecta la perpendicularidad, automáticamente me indica con la señal de perpendicular. Esa T invertida que usted ve ahí es la indicación de que la línea está quedando perpendicular. Si por alguna razón no la detecta, no se preocupe que después se puede colocar la indicación. Entonces yo simplemente voy a dejar la línea en cualquier posición, porque en este caso, esta línea que tengo aquí es lo que se llama la línea de centros. Esta es una línea de centros. ¿Okay? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es mi línea de centros. ¿Por qué se llama línea de centros? Porque en una síntesis de dos posiciones hay infinitas soluciones. Es un problema que matemáticamente tiene infinitas soluciones. ¿Cómo se entiende esto? Realmente cuando yo hago la síntesis de dos posiciones, estoy tratando de buscar un pivote de entrada para un eslabón que está en rotación pura. Y por ejemplo, si yo escojo este eslabón, es como si yo escogiera, vamos a ver aquí, un círculo que va desde este punto a este punto. Fíjense que pasa por A1 y pasa por A2. Pero en la medida que yo cambio la posición del centro del círculo, el círculo sigue pasando por A1 y por A2, pero se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Y en la medida que yo voy cambiando la posición del centro, el círculo sigue pasando por A1 y por A2, porque es una rotación pura, y se vuelve más pequeño, hasta que me paso para el otro lado. Cuando me paso para el otro lado, tengo otro círculo que sigue pasando por A1 y A2, pero cambia la curvatura, ¿no? Ahora la dirección es para el otro lado. Es decir, estas son todas las posibilidades que tengo de conseguir que el punto del acoplador pase por A1 y pase por A2. Fíjense. En la medida que hago esto más grande, el círculo se vuelve más grande. Pero el círculo, recuerden que lo que representa es la trayectoria de ese punto. Realmente en la práctica, el acoplador es una línea, ¿no? Esto simplemente es para que ustedes vean cuántas soluciones puede tener uno en este problema. Les voy a dejar esto como línea de construcción para que no me genere la curvita. Y le vamos a poner una cota, ¿no? Se lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, este señor va a ser mi pivote de entrada. Te lo voy a llamar O2. Ese es mi pivote de entrada. Y en el caso de la salida, entonces es la otra línea. La B1 con B2 hacemos un proceso similar. Dibujo una línea de construcción. Busco el punto medio. Trazo una perpendicular
La pongo a una distancia cualquiera y el proceso va a ser muy similar. Es como si tomara una circunferencia que llegara hasta ahí y la misma historia. Tengo también infinitas soluciones. Entre la medida que lo alargue, se va haciendo el círculo más grande, y si lo acorto, se va haciendo el círculo más pequeño o se va para el otro lado. Fíjense cuántos, por cada posición que yo ponga a ese punto, me sale un mecanismo diferente. ¿Ya? Supongamos que lo vamos a ubicar aquí. Entonces, realmente la ubicación que uno da se basa un poco en la experiencia y un poco en las condiciones del sistema que estoy, digamos, trabajando. ¿Okay? Digamos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ponerle una cotica para que quede esto en negro. 4. Y listo. Y vamos a ponerle su nombre. Esto se va a llamar O2. O4, perdón. Este caso sería O4. Porque esta es la salida. Salgo de mi construcción. Síntesis. Y ahora sí vamos a crear el mecanismo. Vamos a crear el mecanismo. El mecanismo lo podemos crear en cualquiera de las dos posiciones, en la 1 o en la 2. En este caso puede crear en cualquiera de las dos. Siempre me gusta colocarlo en la posición inicial. Ya esta es una elección. Ya esta es una elección, digamos, como que personal, ¿no? En el mismo plano. Entonces ahora sí vamos a hacer el mecanismo. De O2, que es el pivote de entrada, hasta la posición 1. Fíjense que tengo las relaciones automáticas. Entonces, voy a tener que quitar ahorita unas cosas. De la posición B1 hasta la posición O4. Quedó en negro porque, digamos, él me capturó estos dos puntos que no son necesarios. Se los tengo que quitar. Quito este y quito este. Y ahora acoto. Simplemente es cuestión de darle enter al valor de la cota que me da ahí, porque ya eso me lo está dando la construcción. ¿Listo? Ahora la prueba final. La prueba final es importante hacerla, porque como recuerden que aquí tengo infinitas soluciones, de esas infinitas soluciones hay algunas que no van a funcionar. Ojo con esto. El hecho de haber hecho la construcción, por muy perfecta que esté mi construcción, por muy bien hecha que esté mi construcción, no me garantiza que esa solución que yo tengo aquí funcione. Por eso hay que probarla. Es decir, por eso hay que hacer el movimiento, porque a veces puede fallar. Y no es culpa de ustedes. Es un problema que tienen los mecanismos. No siempre la solución que te da aquí es la que va a funcionar. Entonces, en este caso vamos a comprobar que él debe llegar hasta esta posición. Efectivamente. Llegó hasta la B2 y A2 llegó hasta la A2. Y nos regresamos. Recuerden que este mensaje está saliendo porque tengo las relaciones automáticas activadas. Si usted no quiere verlo, pero aquí y las desactiva. ¿Vale? ¿Sabes? Y lo pongo. Y otra vez. Sí, aquí agarra la lata, la caneca, ¿sí? La agarra aquí, la mueve y la pone en esta posición. ¿Cómo sé que funciona? Porque pude lograr el movimiento. En el croquis ya me está mostrando que pude lograr el movimiento perfectamente y no hubo ningún bloqueo durante el camino. Si se me hubieran alineado algunos eslabones durante el camino de la posición 1 a la posición 2, ahí sí hubiera tenido problemas. Pero en este caso no se alinearon, así que funcionó, digamos, mi mecanismo bastante bien. Una pregunta. ¿Okay? Sí. Eso no tendría que tener como una base en B1 para que no se deslice la lata. Una base en B1. Sí, obviamente ya esa es la parte constructiva. La parte constructiva es que ese acoplador o esa línea que yo pongo aquí a B, pues físicamente tiene que tener algo que sostenga la lata, ¿no?
Pero ya esa es la parte constructiva del diseño. Aquí solamente estamos en la parte cinemática, es que yo pueda cumplir el movimiento que me están pidiendo. Es lo primero de que tengo que hacer, ya, cumplir el movimiento. Porque si no logro cumplir el movimiento, pues ya lo demás todo. Casi, lo primero que tengo que lograr es cumplir el movimiento que se requiere, ¿no? Listo. Bueno, pero miremos una cosa interesante en esta clase de problemas. Voy a apagar momentáneamente esta construcción y este mecanismo para mostrarles que, como les decía, hay más de una alternativa de solución al problema. Entonces voy a hacer otra construcción y voy a llegar a otro mecanismo. Usando el mismo procedimiento. En este caso es A1, otra vez aquí, hasta A2. ¿No? Perdón, espérenme un segundito. Aquí sí es conveniente tener las relaciones de croquis activadas. ¿Por qué? Porque uno accidentalmente puede mover una línea. Entonces, si mueves una línea, pierdes, digamos, toda la... Es bueno que en este momento queden activadas para que no tengas problemas con la construcción. ¿Cómo sabe uno eso? Que si da cuenta, la construcción debe quedar en negro, lo que te indica que está completamente definida. Si por alguna razón ves algo azul, quiere decir que la construcción le falta algo. Voy a hacer mi línea central. Pero en este caso voy a tirarlas para arriba. O voy a tirar una para arriba y la otra para abajo. Ustedes me dirán a ver cómo les gusta más. B1 a B2. Y voy a tirar esta línea. Voy a tirar esta para abajo. Vamos a ponerle unas cotas. Recuerden que la cota tiene que ser paralela a la entidad. Vamos a poner aquí esta 75. Y a esta 100. Ya tengo ubicados los puntos. Entonces, ahora voy a hacer otro mecanismo. En este caso voy desde esta posición a 1, B1, hasta aquí. Fíjate que ahora mis pivotes fijos están arriba. Voy a quitar estas dos relaciones. No hay problema. Y vamos a ver si funciona. Fíjense, en este caso tenemos un problema si lo movemos por este lado, porque aquí llega a un punto de bloqueo. Aquí se bloquea. ¿Sí ven? Se alinean de la barra que estoy moviendo, se alinean, en este caso la barra que estoy moviendo sería la entrada, entonces en este caso se alinean la salida del acoplador, aquí se bloquea, o sea, no alcanza a llegar a esa posición. Entonces vamos a hacerlo desde la otra barra. Entonces que tengo las relaciones automáticas y por eso él las coloca de manera automática. Voy a quitarlo. Vamos a hacerlo desde la otra línea. En este caso desde la otra línea, llegó a esta posición y alcanzó a entrar. O sea que aquí sí me deja. ¿Sí? Hace un movimiento un poco brusco, digamos, para mi gusto, pero cumple. ¿Qué significa esto? Que en la práctica vamos a tener más de una opción, más de un mecanismo
para resolver un problema de movimiento determinado. Vamos a tener Profe, siempre no la se opción puede, de tener más de una solución. ¿Sí? no se puede Sí, poner Simón. un pivote fijo hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Sí, esa sería la otra opción. De hecho, lo que hay son posibilidades de combinar esto. Por eso les digo que son infinitas soluciones. Tú puedes decir, bueno, yo pongo un pivote arriba y si pongo pivote abajo, ¿cómo queda? Pues también puedes probar. Y si el pivote uno lo pongo más largo, el otro lo pongo más corto, ya, lo que hay son combinaciones. No todas ellas funcionan. Ese es el cuidado que hay que tener porque por eso hay que probarlas. Porque como se dieron cuenta, fíjate que en este caso, como yo cogí la primera que les mostré, cogí la entrada por el otro lado, la cogí por acá. Si uno toma la entrada por acá, entonces ahí no te va a funcionar. Por este lado, si yo la arrastro, no me va a dejar llegar hasta la posición final. Entonces ahí puede ser problemático. Pero como dice el compañero, y si yo escojo una arriba y la otra abajo, pues también eso sería una posible solución. Y también podríamos probarlo. Entonces, vamos a hacerlo. Esa es la ventaja de tener. Vamos a hacerlo aquí mismo, para no tener que borrar el croquis. Fíjense que una opción que uno tiene cuando uno quiere modificar y no quiere borrar todo el croquis del mecanismo, pues lo que hace es directamente solo borra. Y ojo, no tienes que borrar todo el mecanismo. Voy a mover solamente este de acá, solo voy a borrar la cota de él. ¿Okay? Voy aquí a regresarme a la construcción y voy a quitar esto. Aquí lo voy a pasar por este lado. Y moví la cota. 60. Y como este queda conectado a él, fíjate, ahí quedó conectado, lo único que tengo que hacer es acotar. Volver a colocar la cotica que estaba ahí. Aceptar su valor. Y ver qué pasa ahora en este caso. Ahora tengo uno arriba y otro abajo. Vamos a ver si cumple. En este caso, genera movimiento, pero yo no lo consideraría como una solución práctica. A ver quién me dice por qué. Si llega de A1, Profe, ¿se dan porque cuenta? en un momento, en algún momento, ahí, en ese instante, está cortando la geometría del objeto que queremos mover. No tanto eso, porque se supone que lo que tú estás moviendo es la caja y se está moviendo, sino que si te das cuenta, hay un momento en que esta parte está por debajo de esta línea, ¿no? Que se supone que esa línea es la banda transportadora. Entonces, en un momento del movimiento, se supone que la lata estaría por debajo de la banda transportadora. Lo cual no sería, digamos, en la realidad no se podría dar. ¿Sí lo ven? Profe, y esa parte ahí de la mitad no afecta también. ¿Qué parte? Mueva un poquito hacia adelante. Ahí más o menos. Pues ¿Qué pasa porque, ahí? o sea, la caja, por así decirlo, que queremos mover, no tiene la misma, no sé cómo decirlo. Se trata de buscar las palabras, a ver. O sea, si, como que el eslabón corta, como si el eslabón cortara la caja o interfiriera con la caja y la empujara un poco hacia adelante. Este de Sí, aquí con esto. No, esto sí se puede resolver porque uno puede colocar, digamos, los eslabones a los lados, ¿ya? Lateralmente. Y de esa manera no interfieres con el objeto. Digamos, ese es un problema que es salvable, ¿no? Los eslabones que traen el movimiento, tú puedes colocarlos a los lados. Y como los pones a los lados, no importa que tú lo veas así que lo cortas, porque en realidad está delante, estaría delante de la caneca o, del recipiente. ¿Ok? Entonces, digamos, este sí podría ser un problema salvable, pero este de acá sí está complicado porque aquí esto obligaría a que parte de este brazo, que incluso podría decir, bueno, pero este brazo puede ir a los lados, sí, el brazo sí, pero resulta que el recipiente sí estaría por debajo de la banda transportadora.
Ahí sí sería un problema. Ahí sí sería un problema. Habría que examinarlo realmente. Si esto fuera un problema práctico que realmente uno quiere llegar a la práctica, pues sería realmente un problema. La mayoría de los ejercicios que usted va a encontrar en el libro no tienen toda esa cantidad de restricciones que tiene un problema de diseño real. Un problema de diseño real generalmente tiene muchas más condiciones de restricciones. Uno tiene que mirar muchas más cosas de las que normalmente vas a encontrar en los problemas del libro. Pero por eso son los problemas del libro. Los problemas del libro son para ir aprendiendo a hacer este proceso, ¿no? Pero siempre me gusta que ustedes esto también lo vean a futuro, y más adelante esta herramienta la van a utilizar ustedes como diseñadores de máquinas, y por lo tanto uno cuando está haciendo este arte también tiene que ir viendo, digamos, un poquito más allá del proceso de síntesis, porque eso evita que más adelante se choque uno precisamente con esa clase de problemas, ¿no? Porque, miércoles, esta parte están tropezando. Entonces, a pesar de que la pregunta del compañero, digamos, es interesante en ese aspecto, porque uno tiene que tratar de ver eso, todas esas posibilidades que se pueden presentar dentro del proceso de diseño. Y que a pesar de pronto que físicamente el mecanismo, digamos, te dé el movimiento, por lo menos desde este eslabón, puede que de pronto en la práctica vayas a tener algún problema en la implementación, ¿no? Esas son cosas que es bueno mencionar. No sé si hay preguntas. Voy a guardar este archivo. Porque voy a aprovechar que ya está hecho, un poquito de flojera, y voy a crear un archivo a partir de este para explicarles la síntesis de 3 posiciones, que es básicamente una versión modificada de esta. Entonces, voy a eliminar estos amiguitos, pero voy a dejar la base. Entonces, ¿en qué consiste la síntesis de 3 posiciones? Si ya entendimos, digamos, un poquito cómo funciona la síntesis de 2 posiciones, entender la síntesis de 3 posiciones, digamos, es un poquito más. Supongamos que tenemos el mismo problema del envase, queremos llevar este envase de aquí hasta acá, pero como vimos, a veces hay ciertas posiciones intermedias que son problemáticas. O sea, que de pronto se tropieza en algún punto intermedio con algún elemento que no se requiera. Entonces, por eso a veces se coloca un punto adicional o una posición adicional, que es la tercera posición, que, digamos, me restringe un poco más la solución y que hace que ella se mueva, digamos, de una manera más controlada. Porque en la síntesis de 2 posiciones yo no controlo lo que pasa en el camino. Yo controlo la posición inicial, la posición final y nada más. No controlo, digamos, qué pasa en las posiciones intermedias. ¿Okay? Entonces, digamos que en estas dos vamos a colocar una posición intermedia, que lo voy a hacer con esta. Cuando uno está dibujando es bueno tenerla activo, y cuando está moviendo, no tanto. Igual, una cajita, igual. Digamos que esta amiguita la vamos a llevar de tal manera que este señor, por ejemplo, no queremos que tropiece con este. Entonces, digamos, este es como un punto intermedio que, digamos, nos obliga a cumplir con esa condición. Entonces voy a colocarlo, digamos, por aquí. Esto lo estoy haciendo al ojo, pero en realidad en la práctica son puntos bien definidos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí una cotica. Voy a ponerle otra. Ahí. Y vamos a ponerle un ángulo. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué va a cambiar la nomenclatura? En este caso, vamos a cambiar la nomenclatura un poquito, porque ahora el punto intermedio va a ser ahora, este va a ser A2.
Este va a ser B2. Y entonces nuestro tercer punto, en este caso, este va a ser A3. Y este va a ser B3. La secuencia es importante para saber en qué orden se dan los movimientos. A1 es la primera posición, A2 es la segunda posición y A3 ahora sería la tercera posición, que sería la posición final en este caso. Entonces, digamos, yo voy a construir el mecanismo para que este pase consecutivamente de la posición A1, luego a la A2 y finalmente termine en la posición A3. ¿Ok? Esa sería la secuencia de movimiento que yo requiero en este caso en la síntesis de 3 posiciones. Y el proceso es muy similar a la síntesis de 2 posiciones, salvo una cosa, que en la síntesis de 3 posiciones, definidos estos pivotes móviles, que son los pivotes del acoplador, ya no tengo infinitas soluciones, ya lo que tengo es una sola solución. O sea, ¿cómo paso de infinitas soluciones a una sola solución? Pues esto es un problema realmente matemático, ¿verdad? En el fondo, cuando nosotros resolvemos esto, lo que estamos haciendo es encontrar la solución de la ecuación de una circunferencia. Entonces, un segundito, vamos a hacerlo otra vez dentro del Profil Base. Ustedes se acordarán por allá de geometría analítica. Con 3 puntos, yo defino completamente una circunferencia. Entonces no necesito más. Si ya tengo el punto A1, A2 y A3, ya queda totalmente definida la circunferencia que pasa por esos 3 puntos y ya me queda definido el punto de origen. Entonces, por esa razón es que en la práctica, la síntesis de 3 posiciones con pivotes móviles definidos te da una sola solución. Y ahí sí no tienes margen de maniobra. Vamos a mostrar, vamos a hacer la construcción. No fue una pregunta, Igor. Sí, adelante, Carlos. ¿Será que, joder, es que se me cortó estos últimos minuticos el internet para si me puede mostrar cómo conectó el círculo para los 3A, que no alcancé a Sí, verlo? ahora lo vuelvo a repetir, no te preocupes. Ahorita Ok, lo vuelvo a listo. repetir. Listo, Bien, gracias. vamos a hacer la construcción clásica. ¿Por qué me gusta la construcción? Porque uno podría aquí con el SolidWorks meter el círculo y ya enseguida hace la construcción. Pero, por ejemplo, cuando uno usa instrumentos de dibujo, pues no puede hacer eso. Entonces, digamos, por eso la bisección, que es lo que se hace aquí, es lo más tradicional. En este caso, pasamos de A1 a A2, de A2 a A3, este es para encontrar el primer círculo, el primer centro del círculo. Y lo que hacemos es, en este caso, entre A1 y A2 buscamos el punto medio y trazamos una línea perpendicular. Fíjense que está indicando aquí la perpendicularidad. Y lo mismo lo hacemos, fíjate, esto es lo que hicimos en la síntesis de 2 posiciones, entre A1 y A2, sino que lo hacemos ahora entre A1 y A2 y entre A2 y A3. Encontramos la línea punto medio y trazamos la perpendicular. Ahí están las perpendiculares. Recuerden que tengo las relaciones automáticas activas. Entonces lo que voy a buscar es el punto donde se encuentran estas dos. La forma más sencilla es seleccionar los 2 puntos y decirle a él coincidente. Y aquí él automáticamente ya me encontró el punto de intersección de estas 2 líneas. ¿Por qué es importante ese punto de intersección? Porque ese va a ser el centro de la circunferencia. Vamos a comprobarlo. Si yo hago un círculo con centro aquí y radio en cualquiera de los puntos, ya sea A1, A2 o A3, él va a pasar por los 3 puntos. ¿Sí ven? Ahí está. Él pasa por los 3 puntos. Perfectamente pasa por los 3 puntos. Ahí está. Punto A1, punto A2, punto A3. O sea que un eslabón que pivote aquí va a pasar por los 3 puntos perfectamente. Ese, digamos, es ya mi solución para el eslabón de entrada. ¿Okay? Voy a borrar el círculo para que no se nos quede demasiado enredada la construcción. Entonces vamos a hacer una parecida para el eslabón de salida. En este caso iría de B1 a B2 y de B2 a B3.
Primero trazo las líneas y luego las perpendiculares. Punto medio, busco la perpendicular. Aquí ya está perpendicular. No tengo que tirarla demasiado larga, suficiente con que ya salga perpendicular. Recuerden que ya después yo la voy a extender. Aquí busco el punto medio, saco la perpendicular. Listo. Entonces aquí ya simplemente le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a coincidir. Listo. Ya tengo entonces el punto O4. No tengo más opciones. Esa es la construcción, esa es la única solución que tengo para esos dos puntos definidos del acoplador. O sea, solo hay una solución. Entonces esto es casi que un caricello, porque si yo muevo el mecanismo y por algún momento se bloquea, esa solución no me va a servir. Y en ese caso me tocaría cambiar los puntos A1 y B1 en otra ubicación del cuerpo para ver, digamos, para encontrar otra solución que me funcione. Eso es lo malo de la síntesis de tres posiciones. Es muy limitada. Bien, vamos a hacer el mecanismo para probar si funciona. Hacemos el mecanismo. Punto O2, que sería la entrada. A2, vamos a hacerlo en la primera posición. B1 y ahora hasta O4. Recuerden que tengo activadas las relaciones automáticas, por eso me salieron aquí estas grapitas. Voy a quitarlas. Esta. Y voy a poner las cotas. Y las cotas simplemente es aceptar las cotas. Estas líneas así cuando quedan demasiado verticales a veces son dolores de cabeza porque a veces la cota te queda vertical y se deforma el objeto cuando se mueve. Hay que tener cuidado con estos casos. Bien, vamos a ver si funciona. Vamos a arrastrarla desde la entrada. Pasa por la... pero espérense un segundito. Recuerden siempre desactivar las relaciones automáticas antes de moverlo para que no esté saliendo ese mensaje. Posición 1, posición 2, pasa por la posición 2, pasa por la posición 3. Es decir, cumple las tres posiciones, ¿no? Posición 2 y se regresa a la posición. Es decir, pasa por las tres posiciones y yo necesitaba. Pero, como siempre hay un pero, ¿cuál es el pero? El pero es que no queda limitado, porque, por ejemplo, él puede seguir adelante, aquí. Y de hecho, si se dan cuenta de qué clase de mecanismo es este, a ver quién me dice. Doble manivela. Es un doble manivela, un Grashof doble manivela. Es decir, él no está limitado, él podría pasar aquí derecho e irse. Aunque ustedes pueden decir, bueno, le pongo un tope, ¿no? Le pongo un tope aquí, pum, que te tropiece y hasta ahí llegue, ¿no? Y que se devuelva, ¿no? Pero obviamente un tope no es la solución más elegante a esta clase de problemas. ¿Cuál sería una solución elegante? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una solución elegante a este problema de que él llegue hasta ahí nada más y cuando ya termine de llegar hasta ahí se devuelva a la posición 1? Una diada. Era que con eso vimos que con la diada controlamos una oscilación de un eslabón y en este caso yo necesito que el eslabón de entrada gire un ángulo que no sé cuánto es, pero solamente es cuestión de medirlo. Necesito que él llegue de esta posición hasta esta posición y que no pase de ahí y ya después se devuelva. Entonces lo que puedo hacer es crear una diada. La diada, en este caso, yo la puedo crear en la misma construcción del mecanismo. O sea, puedo usar la construcción del mecanismo para crear la diada. Vamos a mostrarles rápidamente hacer una diada aquí en este caso. Una diadita aquí. Necesito de esta posición a esta posición que será la posición 3. Y lo que tengo que establecer, digamos, como para ver el tamaño de la manivela, es más o menos a qué punto quiero yo ponerla. De qué tamaño quiero hacer la manivela. Recuerden que entre más lejos esté el pivote fijo, la manivela va a quedar más grande.
y entre más cerca va a quedar más chiquitica. Digamos, vamos a ponerla de un tamaño que no sea ni tan grande ni tan pequeño. Entonces, por eso vamos a usar aquí un círculo para que el círculo nos ayude, hacerlo aquí para construcción, a definir esa diada. Vamos a ponerle un tamañito así manejable. Bueno, 60 es como muy grande. Vamos a ponerle 50. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una lineecita que vaya desde aquí hasta aquí. Acuérdense, esta línea es la que define, un detalle aquí, no tengo las relaciones automáticas, por eso no me va a quedar. Ahora sí. Esta es mi lineecita. Recuerden que el tamaño de esa lineecita es la que va a definir la manivela. Por eso voy a colocar la cota. La cota. Una vez coloco esa cota, lo que vamos a hacer es nuestra línea de centros, que en este caso debe ir colineal con esta de acá. Si no la detecta, pues no pasa nada, para que ya la detecte, la forcé un poquito. Entonces yo puedo colocar, digamos, la entrada por este lado o la puedo colocar por este lado. Depende ya un poco de la, físicamente, donde yo quiero la entrada. La voy a poner aquí para que se vea mejor. Okay, vamos a ponerla ahí para que se vea mejor. En este caso, voy a una cotita aquí a esto. Y se acuerdan más o menos ustedes del resto, ¿no? Hacemos un circulito para construcción de esa área y le ponemos el diámetro igual a esta cotica. Entonces vamos a regresar aquí al mecanismo, que ya está en la posición que yo quiero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como está en la primera posición, vamos a hacerlo desde aquí. Y lo vamos a llegar hasta acá. Aquí vamos a tener algunos problemas de construcción, pero se pueden arreglar. Por ejemplo, tengo que quitar esta y voy a quitar esta para que se pueda mover. Aquí acoto el acoplador y aquí acoto la manivelita. Recuerden que la cota tiene que quedar alineada. Piensa que aquí me está dando ya se me está quedando como si no se pudiera mover. ¿A qué se debe eso? Es que él seguramente me está grapando con lo que está abajo aquí. Esto me lo está grapando con lo que está abajo. Entonces vamos a quitar eso. Y lo que vamos a hacer es manualmente, voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a mover, vamos a colocar esto. Selecciono estos dos puntos coincidentes. Y esta distancia aquí, la colocamos del mismo valor que el círculo que teníamos acá. En este caso no tenemos el dato aquí a la mano. Un pequeño detalle constructivo. Voy a quitarlo de aquí, un momentito. Vamos a llevarlo a esa posición. Entonces ahora sí, pongo la cota. Perfecto, un segundito. ¿Sí? Así que ya está ahí, pongo la cota. Esto tiene que ser 25.
Y ahora sí. Vamos a probarlo. Extiende, llega a la posición y se devuelve. Y lo regreso a la posición. Ya tengo el movimiento restringido. Dos mecanismos de 4 barras que me permiten generar el movimiento que yo estoy buscando. ¿Okay? Y en el fondo, lo que hemos terminado de crear se llama un mecanismo de 6 barras. Al combinar estos dos mecanismos de 4 barras, lo que tenemos finalmente es un mecanismo de 6 barras. Por eso les decía que el comienzo, uno lo que tiene que empezar con mecanismos de 4 barras, porque en la medida que vas combinándolos, vas teniendo soluciones más complejas. Bueno, joven.